Según la RAE, ser pertinente es pertenecer o ser parte de algo. Pero nos vale verga. Seamos inoportunos. Seamos inconvenientes. Seamos impertinentes. Bienvenidos a Seamos Impertinentes. Nosotros somos Arturo, Gina y Jorge. Y hoy vamos a hablar de las pláticas difíciles en familia. Y digamos, ya entrando en materia, ¿le suena la frase nunca hables de religión, política o fútbol con la familia? O ni menciones X situación porque tu hermano se altera. Yo. Sí. O John también, ¿no? Digamos, porque esta idea como que nos insinúa que pues no saques a plática temas o situaciones complicadas que puedan generar pláticas difíciles, ¿no? Con la familia. Pero a mí en lo particular se me hace muy, muy curioso que temas tan variados como religión y fútbol, güey, ambos sean Sí. consideramos pues, temas difíciles, ¿no? Entonces creo que esto plantea la pregunta de ¿qué es lo que hace que un tema o una situación genere una plática difícil en familia? Hoy yo estaba pensando porque se me ocurren muchas cosas, Ey, pero creo que como lo podría generalizar es que X tema sea algo sensible para una persona dentro de un grupo de dos o más gentes. Porque, o sea, puede ser desde algo muy banal como lo que dices, bueno, banal para mí, ¿no? Porque Sí, para otras exacto. personas no lo es, justamente. Que, por ejemplo, que yo le vaya a un equipo de fútbol y tú a otro, o que yo quiera ver el programa de las 8, mi telenovela, mientras tú quieres ver La Voz, no sé, pero que entonces sea un pleito porque pasa a la misma hora, por así decirlo, ¿no? Entonces, puede ser desde algo tan simple, si lo quieres ver así como eso, o algo ya mucho más denso que involucre otras cosas, ¿no? O sea, se me ocurren muchas cosas, pero yo pienso que eso es algo que puede generar que las personas puedan tener como conflictos. Y que no quieran tener esa plática, ¿no? Ajá, y que sea difícil. Ajá. Se haga el entonces, momento complicado. digamos, lo del tema sensible, pero también, digamos, tener la disposición de tener una plática es Ándale. lo que Exacto. la puede hacer como tal difícil, ¿no? Y Exacto, la sí. madurez La madurez también. también depende. ¿Con madurez a qué te refieres? Por ejemplo, si estás hablando de una plática en familia y estás hablando entre un puberto y un adulto, pues es diferente la madurez que puede ver, aunque a veces el puberto puede tener más madurez que el adulto. Ujú. O Pero su sea, madurez te refieres a, por ejemplo, tener disposición de escuchar otros puntos de vista y de o tener apertura, digamos, para poder tratar el tema de manera racional, no solo emocional. ya, o sea, justamente Ajá. poder lo más posible tener esa pues, separación entre emocionalmente yo estoy muy aferrado a este tema Ajá. y digamos que puedo estar causando problemas independientemente de lo que yo sienta, ¿no? O sea, de forma lógica. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuvimos nosotros Una un altercado situación. entre nosotros Unos porque pedillos. unos pedillos justamente, digamos, porque yo no me había dado cuenta de pues, ciertas situaciones que a lo mejor yo ocupaba mucho el espacio común de la casa para mis fines personales. Y yo, pues no me comunicaba, ¿verdad? Nada más hacía mis corajes por dentro, pero no se lo decía. Entonces, de una y otra parte, había como un tema, ¿no? O sea, en el decir, yo no me comunicaba, entonces no podía, racionalmente no podía yo estar esperando que él supiera y me leyera la mente. Exacto. Pero también por otro lado, yo decía es que quizá justo con esta cuestión de apertura, ¿no? De yo decir, bueno, pues si te puedes dar cuenta, pues no necesitas que yo te lo diga, ¿no? Entonces, como que es un punto medio difícil. Como que a veces uno espera que todos tengan el mismo tipo de sentido común Ándale, también. y pues no, ¿verdad? O sea, cada quien tiene diferente background, diferente entorno, entonces no puedes estar esperando que los demás piensen o hagan las cosas igual que tú. Ajá, y eso, tanto el no voy a esperar que los demás hagan lo mismo que yo, ¿no? Pero también, pues, cuestionarse yo cómo veo las cosas y es la única forma de verlas, ¿no? Está justo, tío, Ujú. entre esas dos polos, digamos, Ajá. y por eso fue que tuvimos un tema. Un tema, una También creo que es plática. cuestión de empatía. Ujú.
Sí, también. Yo, por ejemplo, en esta situación en particular que les mencionamos, como yo lo veo, es que una persona siente que se le afectó, en este caso Arturo, pues justo es de puta madre, no puedo estar en el sillón porque estoy estorbando 4 horas, por decirlo así, ¿no? O Ajá. no, es que estás usando el sartén tal y puta madre, ¿no? Pero la otra persona al mismo tiempo siente que no hizo nada con Ah, malas intenciones o que, pues no, no hice nada que pudiera causar problemas. Entonces, ujú, ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que no te des cuenta y que no pienses, ajá. no? Y la otra persona, pues es que yo no hice nada malo. Y entonces ahí es donde se vuelve difícil. Uy, eso me suena. Justamente es algo difícil porque es como Mm. tienes que tener esa disposición de no solo ver, sino tratar de comprender, a ver, ¿por qué sientes que te afectó lo del sillón? Como ponerte en el lugar del otro. Hay lo que decías de la empatía, pero ya hay Ajá, como, pues creo que eso ya da un poquito más de luz, ¿no? exacto. Sí, exactamente. Y a mí, la verdad, esa situación me sorprendió. La madurez con la que estos muchachos lo vieron y lo hablaron. Yo estaba así nada más viendo a uno, viendo a otro, porque normalmente no hubiera sido así. Sí, dije, bueno, 2-3, ¿eh? También nos está echando muchas flores porque no, o sea, sí hubo 2-3 Bueno, al reacciones ahí. inicio fue así como, pero ya después como que le bajaron 3 rayitas cada uno y yo así, wow. Entonces dije, bueno, ok, ya, sale, bye. Yo ya, yo aquí, Ahí se este ven. no es mi pedo. Y bueno, otra cosa que yo considero que puede causar conflictos de modo que genera una plática difícil, es que dada una situación, ahorita ustedes dan ejemplos si tienen, ambas partes se sienten afectadas por la situación. Y entonces uno, por decir algo, una parte podría decir, es que no me entiendes, no estás entendiendo mi situación que es difícil. Y la Claro. otra parte dice, pero puta madre, llevo un año y yo también, digamos, como que tengo un daño colateral. Entonces, Ujú. o sea, las dos partes se sienten afectadas, pero está complicado. ¿Qué opinan? Ajá, dices, ¿cómo llegas a un punto intermedio si es que De lo hay, acuerdo, no? ¿no? Un punto de Ujú, acuerdo. ándale. Entonces, no sé si quieres platicar un poquito. Y ya ahorita yo platico de lo mío. Sí, por ejemplo, una situación o un tema que es complicado es si tú estás en depresión, que por ejemplo a mí me pasó, tuve una situación muy fuerte cuando fallecieron mis papás y entonces, pues obviamente me deprimí porque yo convivía con ellos todos los días, eran mis vecinos. Y pues totalmente Y yo entendible. estaba a cargo de muchas cosas con relación a ellos. Entonces, era comprensible, exacto, que yo estuviera deprimida. El problema es que no busqué ayuda y entonces cada vez se hizo más bien se como crónico, pero yo seguía aferrada con que sí podía hacerlo yo sola, sí se iba a lograr, pero, pues, necesitaba hablarlo, necesitaba sacarlo. La cuestión es que ya la gente que estaba muy cerca de mí, estamos hablando de familia, inclusive amigas, pues llegó un punto que ya decían: "Oye, ya, güey, o sea, ya supéralo, ya no queremos verte triste todo el tiempo", y demás, ¿no? Y entonces, para mí fue muy difícil eso, porque entonces me lo tenía que callar, me lo tenía que guardar, y bueno, finalmente resultó peor, ¿no? Pero en ese momento es muy difícil para una persona que está con depresión tomar la decisión de: "Sí, claro, voy a buscar un psicólogo, una psicóloga". Ni siquiera tienes el ánimo de buscar ayuda. Entonces es difícil, pero ustedes me hacían ver después, okey, pero para la persona que te está acompañando, llega un momento que dicen: "Okey, ya, por favor". No, y digo, también creo que vale la pena mencionarlo ahorita, ¿no? Que también es diferente cuando yo, por decir, ¿no? Yo persona externa, yo te digo de que no, venga, sí se puede, ya así como que déjalo atrás, tú puedes, a decir de que, ay, bueno, ya, o sea, Sí. porque así también ahorita o sea, como que para dar un poquito más de contexto, ¿no? Pues sí era un poco ya de presión externa de, bueno, a ver, para cuando ya le paras, ¿no? Sí. Porque ya nos está incomodando esta situación y ya está siendo así como, como queriéndote hacer ver como si fueras la manzana podrida en el cesto, Sí, ¿no? y como que ya ya no quieren verte, ni Ah, siquiera porque les causas ni tristeza, les verte, ni causas dolor. escucharte, ni nada. Entonces te Ajá, digo, y eso también está culero, la verdad, la o sea, la neta neta sí. está feo, Sí, la neta porque sí. ahorita estás, digo, como que pintando de otra forma y también puede suceder, pero a ver, también muchas veces la gente quizá
se deja llevar justo por sus emociones, como dices ahorita, y llega a ese punto de quizás se enoja de verte así, pero no porque tú estés triste, sino porque tú los haces sentir mal a ellos. Ajá. Y entonces ellos se enojan contigo Es que por no, sus emociones, pero entonces ya no se saben portan feo lidiar con contigo. eso. Y el tema aquí es también, si falta esa empatía de decir, a ver, quizá a mí me está molestando verte así porque yo me entristezco, dices, ok, si yo no me he puesto a pensar en para ti cómo fue eso, una situación tan difícil y tan fuerte, Ujú. pues entonces yo no estoy en perspectiva, ¿no? Sí. Y aquí me voy a esperar un poquito, pero es parte de lo mismo, es la misma línea. Yo, a mí, por ejemplo, también pasa algo muy similar. Yo hace un tiempo llegó un punto en el que estaba ya tan mal que necesité ayuda psicológica ya casi de urgencia, o sea, de que ya Mm, era un punto crítico, digamos, ¿no? Si sí. era así de si en ese momento ya no conseguía ayuda, ya iba a ser como a pasar a palabras más mayores. Ey. Entonces, ya vi cómo comunicarlo, ¿no? Porque justo como decimos, a veces cuesta trabajo. Ujú. Lo comuniqué, buscamos ayuda, no sé qué, y en ese entonces, mi papá sí era así como de, después de un mes y medio de que, bueno, ¿ya te curaste o cómo vas? Y entiendo que quizá es por falta de Pues por comprensión. ignorancia. A veces es ignorancia pura y Ajá. dura. Y está bien, pero también dices, bueno, si realmente te importa también como que eso termine, pues qué tal que nos vamos educando un poquito, ¿no? Exacto. Pues sí, la Porque si neta. te interesa lo suficiente como para resolverlo, pues puedes Investigas. buscar otras cosas para hacer otras alternativas como persona externa, ¿no? O sea, a ver, ¿no? ¿Cómo Mm, puedes ayudar? No nada más echándole la culpa a la persona afectada, digamos, ¿no? Ujú. Y justo era complicado para mí porque era así como de, yo sé que este es un proceso largo, ¿no? Digo, ahorita hasta la fecha, después de 3, 4 años, yo sigo yendo al psicólogo y todo bien, ¿no? Pero justo no es que yo haya llegado ya a un punto en decir, ya estoy en la meta, digamos, ¿no? Ándale. Sí es como ir trabajando poco a poco. Y todavía de repente son así como de que, ¿y sigues yendo? Así como es, o sea, sí, ¿y qué? ¿No? Sí. Pero en su momento sí fue muy complicado como esas pláticas porque yo sentía también la presión de es que yo siento que me Es. tengo que mejorar, o sea, curarme si lo quiero decir, no es lo que sucede, pero a ver, ¿no? ¿Para que me Pero es entiendas? una presión Ajá, externa, siento así como de exacto. que tengo que ya resolver estos pedos porque no solamente tengo las presiones internas de lo que me está sucediendo, Ujú. sino ya de afuera como de que Sí. estás dándole mala vibra a la casa, ¿no? O sea, por ponerla de una forma. Y dices, o sea, sí, pero no puedo andar poniendo vibra positiva, ¿no? Sí. Sí, entonces, y eso luego también pasa con amistades y otras Ujú, situaciones, ¿no? Es algo que creo que es bastante común. ujú. Pero precisamente lo que comentas ahorita de malas vibras en la casa, precisamente porque es en familia, el detalle es que Es muy cierto. ajá, no, pero el detalle es que es diario. Entonces, Exacto. Ay. viéndolo ahorita ya igual desde la otra perspectiva, Ujú. independientemente de si tratas bien o no bueno, manejas bien o no la situación, Ajá. el daño colateral, digo, particularmente en familia y en familia nuclear, o sea, que el que vive contigo, Exacto. también está muy cabrón ese daño colateral, o Es sea, real de, y sí existe. porque justo el, pues sí, lo que es la carga emocional que tienes Ujú. como acompañante de ese proceso o de alguna forma u otra porque vives ahí y de una forma u otra justo si la otra persona está en, pues yo me acuerdo justamente contigo, que estás en una situación difícil, pues no puedes decir cosas así como tan al aire, o sea, es como, pues no quieres empeorar la situación, ¿no? Como que Ándale. sientes que tus palabras tienen más peso, pero Ajá, entonces eso también te da una presión a ti De como cuidar todo más acompañante, como ¿no? pincitas, Ujú. ¿no? exactamente, entonces eso también es complicado y justo es donde genera la plática difícil, no necesariamente en ese momento, pero ya que todos tienen un poco más de disposición de, ok, comprendo que tienes una situación muy difícil, pero tu situación difícil me está causando una situación difícil a mí, Ándale, ¿no? cuando tú no tienes quizá nada que ver, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, justo ahí es donde se dices, pues puta madre, ¿no? O sea, Cómo llegar a un punto medio. ¿cómo llegar a un punto? Porque, y esta es otra cosa que quiero sacar, es ambas partes sienten que tienen la razón. Y obviamente la persona en este caso afectada, pues no tiene la disposición de, sí, güey, ahorita me tomo 3 paracetamoles y me curo. Pues no mames. Ujú.
Pero la otra persona Exacto. es, pues yo tampoco estoy dispuesto a seguir con esto porque ya me está afectando a mí a nivel Ujú. personal. Ujú. Entonces, generalizando esto sería, ambas partes sienten que tienen la razón y ninguna tiene la disposición de vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Claro, Ujú. pero por ejemplo, yo siento que quien está en la situación Difícil. emocional o psicológica difícil, es todavía más complicado que pueda tener disposición, porque de verdad uno trata. O sea, de verdad tratas, dices, y como dices, tienes la presión de, "Puta, ya, por ejemplo, para mí era, ya no puedo estar triste". Y entonces me escondía a Ujú. llorar, para que no me vieran llorar. Y entonces sale peor, ¿me entiendes? Ujú. Ujú. Entonces, y cuando veía así, a la familia nuclear, como dices, o incluso a mis amigas más allegadas, ¿cómo estás? Bien, y ya sabes, como que todo está muy bien, está de la chingada, o sea, te sientes Mm. de la cola, pero ya tratas, y entonces, aunque quieras, no puedes. Ujú. Sí, yo me refería ya generalizando la situación. Ajá. Ujú. Por ejemplo, vamos a hablar de una situación más pendeja, No, ¿no? no, yo creo que está bien, porque también, digamos que para tratar de llegar a algo, ¿no? O sea, como que Ajá. también no nada más de, ay, pues es el pedo, ¿no? Sí, Yo exacto. pienso que, por ejemplo, en esta situación, tú como persona externa, ¿no? Tú también tienes el derecho y la responsabilidad de decidir, Ujú. porque nada más yo llegar contigo y decirte, ay, no estés triste, Ay, sí, ándale, ya no exacto. llores porque me molesta a mí. Dices, a ver, te estoy echando a ti toda la responsabilidad de resolver mi problema, porque si ya me está afectando a mí, también yo ya tengo un problema. Ujú. Entonces, si ese es el caso, yo también tengo Mm, que hacerme responsable y ver cómo yo resolver eso. El mío, no el tuyo. ujú. No tengo que llegar contigo y de que ya no estés triste para que a mí no me afecte, sino yo tengo que ver y va a ser una situación difícil, una plática complicada y una decisión fuerte. Porque Sí. entonces, si para mí lo que voy a tener que hacer para resolver mi problema es alejarme de ti en lo que tú ves cómo En lo que tú resolver o solucionas o solucionar o encuentras. transicionar tus pensamientos a algo mejor, ¿no? Exacto. Si en lo que eso sucede, porque puede tomar años, Sí. lo que mi solución va a ser alejarme de ti, yo tengo que tener los huevos de agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me está funcionando a mí. Ujú. Te quiero y te amo con todo mi corazón, pero yo ya no puedo y entonces yo tengo que asumir que fue mi decisión alejarme de ti. No Sí, echarte la exacto. culpa de que es que por tu culpa Sí, porque eso yo me tuve que alejar. suele darse mucho eso, Es ajá, algo que sucede muchísimo y dices, no es que esté mal lo que hiciste, es tu decisión, pero asúmelo. pero asume la responsabilidad de que Ajá, eso fue lo que decidiste, ¿no? responsabilidad y Y consecuencias. exacto, sí, y es algo que está bien, digamos, ¿no? O sea, también Claro, es válido, ¿no? es válido, ¿no? Y también uno como persona sensible, afectada, digamos, tú también tienes que entender que es algo que puede suceder y no tiene nada que ver contigo. Ujú. No tiene nada que ver con que es que fue 100% tu culpa y es que tú eres una persona así y entonces ya tú haces que la gente se harte de ti. No, que se haya dado así está bien, así fue, pero tienes que entender también que la otra persona también tiene derecho a decidir su vida, qué onda, ¿no? Y eso, porque yo creo que todo el mundo nos ha tocado estar de los dos lados de la situación, Así porque es es. muy fácil ponerse en donde estás en el momento presente y decir de que no es que de mí, así de que me dejaron de hablar así mis amigos estuvo horrible, dices, ok, pero tú seguramente también has estado en una situación en la que alguien dices, es que ya no me gusta que siempre sea una persona negativa o otro ejemplo que sea una persona floja y a mí me gusta estar haciendo ejercicio los domingos a las 6 de la mañana, pues entonces, pues también estás harto del otro lado, ¿no? Entonces, asume tus responsabilidades por tus cosas. Ujú. También podemos decir que tú como persona externa no agenciarte la responsabilidad de resolver el problema del otro. También, Ajá, Creo que exacto. también. también mucho es eso, ¿no? Que Sí, si te agencias esa responsabilidad, solito te estás creando el pedo de, es que, ¿qué más hago para mm, apoyarlo para que Se se mejore. mejore, ¿no? Mm. ajá,
cuando, pues, como dices, ni es tu pedo, no tienes forma de hacerlo. O sea, es algo muy Sí, personal. es algo muy interno. Ujú. Digamos Pero que, o de esa puedes, manera tú ya también manejas tu problema Ujú. exacto. o no te creas pedos solo, ¿no? Ujú. Ya pasando a otras cosas, lo que Ajá. decía, ya pasando a una situación más pendeja, lo que les comentaba, ¿no? De que ambas partes están convencidas de que tienen la razón Ujú. y que no están dispuestas a llegar a un punto medio. Yo me acuerdo que Arturo y yo teníamos un pedo por un sartén, que en la estufa, pues digamos que nos cocinamos ahí quesadillas, pero pues cada quien usa su sartén porque a Arturo le gusta, digamos, el queso muy derretido y pues luego se chorrea. Y a mí no me gusta tener el sartén chorreado cuando yo lo voy a usar porque sabe a quemado. Hágame usted el favor. Y digamos, yo pues lo que pensaba era, pues es que si él lo chorreó, pues que él lo lave, ¿no? O sea, entonces, bueno, el punto es que ahí, pues ya cada quien su sartén. Pero entonces el problema venía que Arturo dejaba su sartén pues en la hornilla y yo decía, pues que lo quite, ¿no? Porque lo vamos a usar los demás. Y él decía, pues es que nada más lo estoy dejando, pues si te molesta, quítalo, ¿no? Y entonces ambas partes sentíamos que teníamos razón pues es tu responsabilidad porque tú lo dejaste ahí y ya sabes que no se tiene que dejar ahí, porque así son las reglas de la casa. Y Arturo, pues es que si tanto pedo te hace, pues quítalo, ¿no? O de que pues esas son tus reglas en tu cabeza, ¿no? O sea, así es como yo lo pensaba, de que pues es que, Ajá, a ver, o sea, es lo que tú te creíste que son Ajá. las ajá. reglas, pero Pero para mí no lo son. por otro lado, yo en lo que me quedé es que habíamos hecho un acuerdo y que él había accedido a quitar esa madre de ahí. Entonces, el chiste era ese, ¿no? O sea, ese problema o esa plática, porque era una plática difícil, apenas mencionabas el sartén y Puta. él decía, pinche güey, huevón, que no lo quitas, y yo decía, huevón, tu cola, porque tú eres el que deja ahí las cosas y no lava, ¿no? Y eran unos pedotes, de verdad. Pero realmente, digamos, ahí el tema es que lo que decías es un tema sensible en este caso porque ambas partes se sienten que se les está haciendo una injusticia, Afectadas. ajá, que Ándale. el otro no tiene la razón, sino la tienes tú. Pero a final de cuentas es algo emocional es que yo tengo la razón y yo no puedo no tener la razón, Ándale, y ¿no? eso causa muchos problemas en muchas Y en situaciones. Sí. muchas familias, ¿no? Puta, sí. Entonces le digo, es una situación pues más pendejita, ¿no? Pero que a final de cuentas terminó siendo un problema, pues, Era como sustancial, un ¿no? punto de fricción diario, Exacto, y como es diario. en familia, pues es que es todos los días, en la mañana y en la noche, porque pues, ambos comemos quesadillas en la Aman mañana las y en la noche. quesadillas. Entonces, diario, 2 veces al día por lo menos, Ah, era un pedo, sí. ¿no? Al final, digamos, yo ya como que últimamente he dicho, pues sí, me mamé, ¿no? Pues si tanto me hace problema lo que decías, yo era echarte mi pedo, y tú resuélveme el pedo, güey. Y eso era lo que causaba la situación, porque es como, si yo tengo el pedo de que ese güey lo deje ahí, pues lo guardo y ya. Y listo, se acabó el problema, ¿no? Porque otra cosa que yo hacía era, pues, ir a aventárselo a su lugar, pues, ahora Ándale, ya que nada sea más pedo así para con ti. saña. Ajá, pues, si yo tengo un pedo, pues, tú también tienes un pedo entonces, ¿no? Y, Ándale. pues, Ahora, no. cabe aclarar, la estufa tiene 4 quemadores. Ajá, y eso era algo que yo Quieren también el peleaba. mismo estúpido quemador, los dos. Entonces dices, Eso hacía más pendejo el diablos. pleito. Sí, totalmente, totalmente. Pero pues así las Pues, cosas. digamos que pueden ser desde cosas tan triviales o pendejas, como lo queramos llamar, como esto de un vil sartén y ya, hasta cosas ya muchísimo más de peso, Ajá. digamos, en un consenso general como lo que platicábamos ahorita. Pero creo que lo importante aquí es que tomar en cuenta mucho el factor emocional. Creo que ese Ujú. es, pues creo que es de lo más importante de lo que hablamos, que es lo que genera las pláticas difíciles, que es un factor emocional a final de cuentas lo que está causando el pedo. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer es justo, pues, a ver, güey, ¿no? O sea, trata de separar un poquito lo que tú estás sintiendo por la situación Lo emocional de lo racional. dentro, ajá, justo dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Ajá. Y pues tratar de comprender y tener esa empatía que comentabas hace rato, ¿no? De acuerdo. Y pasando a lo siguiente, ¿por qué creen que en general se tiene la noción o la idea de que es mejor evitar las pláticas difíciles en familia? Yo tengo un punto ahí, por ejemplo. Hay,
un actor, director, etcétera, etcétera, escritor, que me gusta mucho, que se llama Odín Dupeirón, y él habla de lo que es el PMP, el pensamiento mágico pendejo, y tiene toda la razón. Entonces, es así como que, bueno, tengo muy cerca una situación así familiar que decían, les decíamos, es que tienes que hacer tu testamento, mira, que quién sabe qué. No, ¿por qué? Y dice, pero ¿por qué no vas a hacer tu testamento? ¿Vas a dejar un pedo nada más a tu familia cuando te mueras? No, 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 porque si hago el testamento, le estoy llamando a la muerte. A la muerte. Y dices, ay, cabrón, ¿no? O Dice, sea, o sea, no. Haz eso porque nada más vas a dejar un problema. Pero justamente hay muchas veces que se evitan esas pláticas porque, no, porque tú le estás llamando el problema, ¿no? exacto. Manches. Y pues entonces ahí se evita la plática difícil a lo güey, nada más, porque Sí, y es como lavarte las manos y dejarlo ahí, nada más que corra y que se enfríe sí, Ándale, y esas cosas. echándolo al refri, dirían. ándale, porque justo otro pensamiento mágico pendejo es, metámoslo al refri hasta que se enfríe el pedo, ¿no? O la Entonces, situación que causa la plática difícil. ajá, Y dices, pues o que la no, chingada, entonces, ¿cómo se supone que que se va se a va a solucionar. resolver? ¿No? Ajá. Sí, sí, que dices, independientemente de la razón, lo que estás haciendo es huirle Y y posponerlo. posponiéndolo, pero porque te da culo. O sea, Exacto. ¿por qué es eso? Ya sea porque por superstición, ¿no? Ajá. O ya sea Sacatón. por sacatón, ajá, de que te dé culo y así. Pero le estás huyendo a eso, ¿no? A las pláticas. Exacto. Sí. No, no, Yo está. también, otra cosa que creo que puede ser la razón de evitar esas pláticas difíciles es mantener la dinámica familiar, digamos, como está. Ujú. Porque, pues justo si pones a situación de, ok, hay este pedo o tengo yo esta situación y quiero que tengamos esta plática incómoda, pues de una u otra forma, si se resuelve el tema, va a cambiar la dinámica familiar. Y eso puede ser en pues cagaste y te chingas y entonces ahí ya no estamos tan miguis unos con Ajá, otros y ya exacto. cambia la onda o totalmente cambia de, ok, vamos a ajustar esto de esta manera, ¿no? No sé si tengas algún ejemplo. Sí, justo así como que piensas, ahorita voy al ejemplo, Sí. pero si piensas, es que ya sí cambió y por decir como que piensa uno antes, ¿no? Desde la plática dices, si a la mera hora no me gustó, pues ya causé el pedo, ya tuvimos la plática, ya se hizo el cambio. Y digo, uno dice de que ni modo que me eche para atrás, pero dices, es que esa es otra plática aún más difícil porque dices, ya vi que no era eso, ¿no? Por así Exactamente. decirlo. Pero, pues justo es volverle a oír, a tener otra Exacto. plática difícil y a comunicar las cosas, porque también es importante no quedarse con la idea de que, es que ya te dije que ahorita son así las cosas y entonces ya de aquí en adelante, a partir de este momento, así van a ser. Como un contrato hecho en piedra, ¿no? Ajá, exacto, Ándale. porque luego suele ser así como de que, bueno, ya dijiste, ¿eh? Ya Ahora quedamos. te chingas. Entonces, hay de ti si te quieres echar para atrás porque entonces, pues te chingo, ¿no? O sea, Ujú. y justo ese es un tema porque luego no le da miedo porque dices, ¿por qué? Porque tú harías lo mismo, ¿no? Entonces, el tema es aprender a comunicarse y a entender que las personas cambiamos, las personas poco a poco vamos entendiendo la vida de forma diferente porque pasan Totalmente. cosas, vivimos cosas y así. Ahora Ujú. ya, yendo al ejemplo, ya siendo más concreto, no tan abstracto. En algún punto de la vida, yo empecé a sentir que mi mamá era así muy controladora, ¿no? Y así como que a Y cada sí era. rato, así de que, ¿y dónde estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién? No sé qué. Y es porque siempre fue así, siempre fuimos muy unidos, pero llega un punto en la adolescencia en que dices, bueno, ya, ¿no? Pausa, basta. El problema fue que ni yo lo comunicaba, esa sensación de yo ya querer decir, ya, dame chance, Échese ni, para atrás, señora. ajá, y también en ese momento tú no tenías tanta disposición de hacerlo por miedo, ¿no? De que es que, Ajá. ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a vivir? No quiero que lo asalten, por así decirlo. No quiero que se pierda en la ciudad. No quiero que le entre a las drogas. Ajá, y un montón de cosas que son válidas, pero dices, ¿cuál es el punto medio? ¿A qué llegamos?
porque pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Ah. Y entonces el no hablarlo que ocasionó que entonces hubiera esa de, pues entonces yo voy a ver cómo me escapo, cómo me voy, a ver cómo le hago sin que se entere, pero entonces dices, al final de cuentas, me termino yo poniendo en un peligro Más mayor riesgo. porque nadie sabe dónde ando, ni qué estoy haciendo, ni con quién, ni en qué parte de la ciudad, ni nada. Y entonces, si me llega a pasar algo en serio, no hay quien pueda ir a mi auxilio, Sí, digamos, ¿no? ni cómo ayudarte, pues. Exacto, sí. Por un lado. Ajá. Por el otro lado, el que yo tenga esas conductas generadas por el sentirme así, que va a hacer que se sienta aún más preocupada, con más ansiedad, con más ganas de saber dónde chingados estás, pinches escuincle. Sí. Y entonces, en vez de decir, a ver, nos vamos a sentar y vamos a platicar, y entonces yo te voy a tener que decir tus cosas y tú vas a tener que decir las mías, pues en vez de eso, nada más empeoramos la situación Sí. por querer seguir las cosas como son y por no querer sentarme y decirte de frente de que Ujú. ya basta, suficiente, y que tú me digas, qué padre, ni modo, ¿no? O sea, porque a la situación a la que llegamos fue como de que, bueno, te voy a decir qué cosas quiero hacer, a dónde quiero ir, no sé qué, y tú no me vas a impedir hacerlo, pero Ujú. yo también voy a tener que tener la apertura de decirte exactamente toda la información para que tú puedas estar tranquila y punto. Y eso es algo que a nosotros nos funcionó. A ustedes, Ajá. quién sabe, ya su pedo, ¿no? Pero ya lo pudimos platicar y ya después de muchos años ya lo podemos ver así, ¿no? Exacto. Pero creo que fue importante hablar eso así como tus no negociables. Cada quien sus no negociables, ¿no? Exacto. Y, y, y Sobre eso tener trabajar. lo que decías hace rato, la disposición de un estira y afloja Ándale. y llegar a un acuerdo. O sea, Ujú. creo que en todo esto de las pláticas difíciles, lo principal es justamente que tengas la disposición de tener comunicación. Ese es mi pleito toda la vida, ha sido con ellos y con aquel, el susodicho, también fue toda la vida. Comunicación. O sea, si tú me comunicas, que ya cuando lo hablamos fue así de, si tú me comunicas, yo no tengo bronca, así de esas, tuve un papalote, cabrón, pero comunícame, porque si algo te llega a pasar, que yo sepa dónde te empiezo a buscar. Ujú. No, y creo que ahorita mencionaste un punto muy importante que son los no negociables. Y creo que eso es algo que también queríamos tocar, o sea, no en centros negociables, pero es algo que queríamos tocar ahorita en la plática, que son, ¿qué pasa si tus no negociables y los míos no hay forma De de que se que hagan match, Ajá, de ¿no? que sean compatibles. sí, Ajá. ¿Qué exacto. pasa en esas situaciones? Y es donde Ujú. uno dice, oye, Y exactamente justo es uno de los puntos que yo creo que por la cual se evitan las pláticas Ajá, difíciles, porque ¿qué es lo que puede llegar a causar el que, ok, yo te digo mis no negociables, tú me dices los tuyos, no son compatibles? ¿Qué haces? ¿Estás dispuesto a ceder en un no negociable tuyo? ¿Vas a insistirle e insistirle a la otra persona que ceda en su no negociable? ¿Qué chingados pasa, no? Y entonces creo que ahí es donde entra un riesgo de que haya una ruptura en los vínculos familiares. ujú. Recordemos que estamos hablando de pláticas difíciles en En familia. familia. Y eso pues se puede llegar a ser bastante grave o serio, dependiendo de qué tan apegado estés a tu familia o qué tanto Ajá, dependas de tu familia, etcétera. Y creo que justo ese riesgo o esa posibilidad, creo que es la que hace que, uy, se me hizo culo y ya no voy, y voy a evitar hablar de esos temas, ¿no? ajá. sí, o que te detenga de hacer algo al respecto, ¿no? Pero justo, por ejemplo, en esa situación que nosotros pusimos era así como de, yo, por decirlo, económicamente sigo dependiendo de ti. Y Ujú. pues tú dices, pues que pues eres mi hijo, no chingues, o sea, no eres cualquier pendejete ahí que, Que no me importa. ajá, que No eres el de me las vale verga. noticias, pues. Ajá, entonces Ajá, exacto. no es algo como de, pues a la verga cada quien por su lado y ya. Entonces, justo es muy complicado, pero dices, ¿qué pasa si llegamos al punto en el que después de llevarnos súper bien tantos años así desde niños y lo que sea? Bueno, si no, niño yo. ¿Qué pasa? Ahí queda Ujú. o cómo, ¿no? O sea, porque justo quizá con una amistad como eso, pues quizá es, o sea, más sencillo en el sentido de menos complicado en el, pues tú por allá y yo por acá. Pero siendo así
habiendo otros factores complicados en el camino, uy, no está Está medio cabrón. Sí, exacto. truculento. Sí, Sí, y lo que decía hace rato, y las emociones a mega tope, exacto, están porque, involucradas a tope porque otro riesgo menor, si lo quieres ver en cuanto a consecuencias físicas, pero yo creo que puede ser más cabrón, esa es la palabra, más cabrón en cuanto a emocional y en tu cabeza es a lo mejor darte cuenta de que tus no negociables no son razonables. también. Porque esa también es otra, que tú estés, pues mi no negociable puede ser una tontería, ¿no? Es que me des 600,000 pesos al mes. Entonces, Ajá, ¿no? memes. Pero a lo mejor algo más normalito, ¿no? Pero en tu familia que, pues, güey, no es razonable, ¿no? O sea, Ujú. no es razonable que, por decir algo, yo me esté durmiendo hasta las 12 de la noche o todos los días y despertándome a las 4 de la mañana porque quieres, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Que yo esté despierto hasta que tú te duermas y esté despierto antes de que tú te despiertes. Por decirlo, Sí, exacto. pues no es razonable, ¿sabes, no? Ujú. Y ese riesgo de tú darte cuenta de, ay, cabrón, pues mis creencias, pues gogó, son pura verga, ¿no? Ujú. Pues es un riesgo que te va a mover todas tus bases, ¿no? En las que Sí, te te paras. desestabiliza. Entonces creo que también eso es lo importante mencionar. Ese es otro riesgo, más allá de la familia, es personal, pero creo que Ujú. con la familia, Ujú. súmale los dos y está muy Y cabrón. sobre todo porque es algo en cuestión de ego, ¿no? De Ujú. decir, Ándale. ¿estás dispuesto a tener esa plática difícil Mm. con el riesgo de darte cuenta que tú estabas equivocado y que quizá el problema estaba causado por tus exigencias o tus formas de ver las cosas que te puedes dar cuenta que estaban equivocadas, fuera de realidad, que no eran razonables o lo que sea? Pues luego eso justo es lo que hace que termine rompiendo relación tan fuerte o tan feo con alguien más por esa lucha de egos, digamos, ¿no? No Sí. tanto otras cosas, sino por el simple hecho de no querer aceptar que tú estabas mal. Entonces ahí dices, híjole, pues es algo que tienes que aceptar que en algún momento de la vida va a pasar y que está bien también equivocarse y está bien también reajustar, pero si no estás dispuesto a aceptar esa posibilidad, pues está muy difícil que pueda ser una plática complicada que llegue a algo. Exacto. O sea, que ya Sí. realmente llegues a una resolución de ese pedo que te genera esa plática complicada. Yo me acuerdo que tu mamá nos platicaste alguna vez que con tu papá, con nuestro abuelo, Ujú. que se dejaron de hablar como por varios meses o algo así. Sí, y justamente fue algo del estilo. Exactamente. O sea, de entrada yo lo que quería después de la prepa era bailar. Ujú. O sea, el baile era mi vida y entonces yo decía, yo me voy a dedicar a bailar, voy a estudiar cosas relacionadas al baile y es lo único que voy a hacer. Y él dijo, pues no, mi ciela. O sea, te me inscribes a la universidad así. Y pues me inscribí en cualquier universidad, en cualquier carrera, me fui a dormir, o sea, porque eso iba literal a dormir. Y entonces cuando dije, no, no puedo seguir con esto, o sea, esto no es lo que yo quiero, no es, pero él no podía aceptar que yo no quería eso. Entonces fui, me di de baja sin decirle y ahí fue donde me dejó de hablar fácil como por 6 meses. Pero estás viviendo todos los días ahí y no te habla, tu papá no te habla. Exactamente. Entonces está cabrón y era justamente el ego de que, o sea, no, no la voy a dejar porque, Ujú, digamos que a lo ¿cómo mejor chingados, no? para él un no negociable era, pues, todos mis hijos van a la universidad y se chingan. Ajá. Y no entendía eso, no cabía en su cabeza. Y pues no es razonable. O sea, hay muchas cosas de las que se puede vivir que no necesitas un título. Sí, digo, finalmente después sí me metí a estudiar otra cosa que sí me gustaba un poquito y ya después yo por mis pistolas ya entré después a estudiar diseño gráfico y bueno, ahorita estoy segura que esté donde esté, va a estar diciendo, ¿ya lo ves? Te lo dije, porque ahorita que estoy estudiando la maestría y que apenas me voy a titular, porque no me titulé en su momento tampoco, por mis pistolas, porque dije, ni voy a necesitar el título, yo voy a dedicarme a bailar. Y sí, me dediqué a bailar muchísimos años, o sea, 40 años de mi vida, Ujú. me dediqué a bailar,
pero ahorita sí ya quiero sacar el título. Ya estoy en la maestría. Entonces, estoy segura que donde estés te lo dije, yo tenía razón. Ajá, pero el chiste aquí era justamente eso, esa fricción que él no estaba dispuesto a ceder en eso, Sí, a pesar de que, pues, no era tu vida, cabrón, ¿no? O sea, sí, Y sobre todo que, o sea, digo, entiendo que eran tiempos diferentes, ¿no? ajá, También, claro. claro. eso es importante, Estamos ¿no? hablando de hace 30 años, Pero 35. también dices como de, a ver, ya siendo realistas, objetivos racionales, como comentábamos hace Ajá. ratito, pues estuviste un semestre, ¿no? 2 cuatrimestres. Dos cuatrimestres. Pues en el que sigue te me inscribes hacia la que sigue y como si no hubiera pasado ese año y ya. O sea, tampoco tenía tantas consecuencias o implicaciones como alguna Ujú. otra cosa, ¿no? Digo, tenías la posibilidad de poder ir a inscribirte a otra cosa y ya. Y, o sea, no había tema, ¿no? El problema seguro era así de que, ¿cómo te vas a salir de la carrera? Y así. Para bailar. O Ajá. sea, como que, y ese sí fue una cuestión en la familia, era así como que, ay, es que ella es la artista, pero así literal con las comillas en los dedos, ¿no? Y decías, pues sí, güey, soy artista. ¿Y? Entonces, si a lo mejor hubiera apoyado él, okey, ¿de qué manera te podemos apoyar? ¿Qué cursos necesitas? ¿Un diplomado o algo relativo a baile? Digamos que si lo que Ta le importaba era que tuvieras una preparación más preparación, profesional. ajá, Ajá, pues Había X, ¿no? opciones. Ahora, del otro exacto, lado, pues también que tú te salieras así de huevos sin decirle, exacto, no comuniqué. ajá, pero ahí a lo mejor, bueno, tú dirás, ¿por qué no le dijiste? Sí, justamente evitas la plática difícil y Exactamente. mejor haces las cosas así de huevos, ¿no? Ajá, y entonces justo el evitar la plática difícil a lo mejor fue para, pues, mantener las cosas como están y terminó siendo un pedotote, Sí, ¿no? Ándale, así terminó siendo dirían peor. así de que mejor pedir perdón que pedir permiso y así. Que a veces se aplica, pero hay cosas como esto si dices, pues, mejor avísale, Ajá, o ¿no? sea, más que Sí, permiso exacto. es comunica Ujú. y más que Sí, nada por la relación que tenían, ¿no? O sea, de que ajá, pues es tu papá y te estaba ayudando con la universidad. claro. Entonces no es como de, pues le vale verga, ¿no? O sea, Ujú. sí Sí, está involucrado de cierta manera. Y a final de cuentas, ¿por qué duró 6 meses? Creo que justo fue esa pelea de egos totalmente. que platicábamos ahorita, que pues Ujú. es uno de esos riesgos, ¿no? Ándale, sí, Eh, ¿quién Sí, va a admitir que, bueno, ya fue tiempo suficiente, ¿no? ajá. Porque, pues, si dices, alguien va a tener que dar el primer paso. Y justo es la segunda plática difícil, que entonces, ¿por qué la evitas? ¿Cómo me voy a disculpar yo si él o echar fue, para atrás. ajá, Ajá. si Así él sientes fue que el el otro. que estaba mal? Y otra vez regresamos La lucha de egos a la lucha nuevamente, de egos, sí. la lucha de yo tengo la razón, tú no tienes la Mm. razón, pero ¿por qué? Y en este caso es tú no sentirte, no moverte a ti mismo en la cabeza. Y es como en tu cabeza ganar. Exactamente. O sea, que en realidad no estás ganando nada, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿Alguna otra cosa con respecto a por qué creen que la gente evita prácticas difíciles? no, yo creo que ya Nada se más, dijo. digamos, sería entonces para evitar rompimientos en vínculos familiares o para, Fricciones. ajá, fricciones o ese tipo de temas Ujú. con la familia. O la otra, evitar pedos tú internos contigo mismo, con Ajá, tus creencias, ¿no? sí, Ujú. exacto. Ahora sí, ya para terminar el episodio, vamos a hacer una pregunta que sería, ¿qué plática difícil a ustedes y yo nos gustaría poder tener con la familia, entre nosotros tres? Sí, pues los tres tuviéramos la disposición de tener esa plática difícil. Ujú. Ujú. Yo estuve pensando mucho en qué podría ser, porque digo, hemos tenido ya algunas, ¿no? Entonces, como que creo que tratamos en general de sí comunicarnos Ujú. de la mejor manera posible en el momento que sea, ¿no? Digo, no siempre sucede Mm, como con lo del sartén, pero creo que algo que sí me gustaría tocar un poquito ya más a profundidad, porque siento que nos hace falta, es la cuestión de los límites, porque justo, como decía, a lo largo del tiempo, pues uno va cambiando y pues quizá cosas que para mí funcionaban antes ya no funcionan y lo mismo para ustedes, ¿no? Y todos vamos creciendo, evolucionando.
Y también creo que justo con el tiempo uno se puede ir dando cuenta, ¿no? También que quizá dices, lo que decías, quizá un límite mío, pues no era tan razonable, ¿no? Y quizá lo dejamos nada más al aire como para que el niño no sé, a lo que ya haga berrinche, ¿no? Entonces quizá lo podemos volver a negociar, ¿no? Y también lo mismo Ujú, de todas las partes, Ujú. digamos, ¿no? ujú. Para realmente tener como un poco más de claridad y un poco más de, pues, sí, comunicación y saber bien qué onda con el otro, porque luego son cosas como pequeñas que dices, al otro le hace totalmente la diferencia, aunque a ti no, y lo puedes hacer o lo puedes respetar y ya, pero esa acción hace que todo el entorno se sienta más armonioso, digamos, Exacto, la ¿no? Ujú. armonía del hogar. Ajá, que dices, y en vez de nada más por mis pinches huevos y por mi ego, de que, tú estás pidiendo eso, pues no lo voy a hacer, pues entonces, ¿quién está haciendo el pedo? ¿La persona que necesita un límite o yo que, pues nomás por culero estoy ahí, ¿no? Entonces, Ajá, cositas así creo que es algo que me gustaría como tocar para justo tener ándale. un poco más de, Como para ajustar, Ujú. ajá, ¿no? ajustar y tener Sí, más comunicación y claridad entre todos, O ¿no? sea, como que ándale. para actualizar los acuerdos, ¿no? Y Ujú, Sí, es que eso es justamente importantísimo. ver si las propuestas viejas, ¿no? Y ujú, las propuestas nuevas también son razonables, o si no, si sí, cómo, todo eso, ¿no? ujú. Sí, De los no exacto. negociables. ¿Tú? Yo, una plática que me gustaría tener es sobre el futuro de ustedes y el mío, Ujú, porque luego muchas veces, en especial como familias latinas, y ahorita hablo muy específico como mexicanos, somos de que pues vives en casa de tus papás hasta quién sabe cuándo, ¿no? Hasta que ya por fin tienes la posibilidad de irte a vivir solo o con roomies o con tu pareja, te casas, yo qué sé. En otros lados, como por ejemplo en Estados Unidos, a los 18 vámonos, va afuera. Cagaste, vas para afuera. Exacto. Pero entonces aquí luego puede darse que yo conozco una familia que a los 50 años ahí seguía el hijo viviendo con los papás y sin aportar a la casa. Entonces, pues está Ujú. cabrón, ¿no? Digamos, entonces, ok, vas a seguir viviendo aquí, va, dadas qué condiciones, ¿no? Exactamente, a eso me refiero con el futuro, ¿o tanto hasta ustedes como el cuándo? mío. Exacto, ¿Qué ¿hasta planes cuándo? tienes? O sea, pero poder hablarlo así claramente, ¿qué planes tienes? O sea, igual y te puedo apoyar, pero si ya no te voy a poder apoyar, poder decírtelo Es decir, no y mames. sin broncas, ¿no? Decir, ok, vamos a hacerlo, pero necesito que apoyes de esta otra manera, o no sé, o sea, poder hablarlo claramente. Y creo que no vamos a tener problema en el momento que hablemos de eso, que ya es pronto. Ay. Entonces, esa sería una plática. No, pues está muy bien. A mí me gustaría, pues tiene que ver de hecho con las dos pláticas que comentan ustedes, que es acerca de la dinámica familiar. Porque tanto lo de los límites como lo de, bueno, y a partir de ahora, qué verga, y digamos, a partir de los ciertos años o de cierto Ujú, momento, qué onda, pues cambia la dinámica familiar de una u otra forma, ¿no? sí, Entonces, esa es la que a mí me gustaría tener, como complementaria a esas dos, ¿no? ándale. Y ya por último, díganos ustedes, ¿qué plática difícil les gustaría poder tener con su familia si todos tuvieran la disposición? Entonces, a ver qué tal. Ojalá que sí puedan hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, porque no siempre se puede. Exactamente. Y pues muchísimas gracias por ver este episodio de Seamos Impertinentes. Pequeña interrupción, nada Oh, más que también en Instagram, la siguiente, bueno, no, perdón. En Instagram mañana, vamos a tenerles una dinámica por ahí, que porque estas son en familia, pero también hay pláticas difíciles Entre entre amigos. amigos y otras personas. Entonces, por allá los vamos a estar esperando para que nos vayan a responder. Perdón, ya. ahora sí. Muchísimas gracias por ver este episodio de Seamos Impertinentes. Síganos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Ajá. Todos como Seamos Impertinentes. Denle like, suscríbanse, compartan este episodio con el miembro de la familia con el cual quieran tener sus pláticas difíciles para que pues le abran ahí los ojos y vean de, oye, es hora de tener esa plática. Ándale, tenemos que hablar. Tenemos que hablar en buena onda, pero en serio. Y Exacto. pues listo. Mucha suerte con esas pláticas difíciles a todos y pues nos vemos. Bye. Gracias. Bye, bye. Adiós.